Yo te comprendo. Episodio 56, números del 5 al 6. Imagina esto. Alguien empieza a mirarte diferente, no dice nada, pero lo notas. La duda en sus ojos, la distancia en el tono, no hay pruebas, no hay palabras claras, solo sospecha. Y eso pesa, porque cuando alguien sospecha de ti, no solo se cuestiona lo que hiciste, se cuestiona quién eres. Todos hemos estado ahí, malentendidos, silencios incómodos, historias que otros inventan sobre nosotros mientras no podemos defendernos. Y en el fondo aparece una pregunta dolorosa. ¿Quién conoce realmente la verdad sobre mí? Llevamos más de un año caminando con Israel en el desierto, ya hay pacto, ya hay leyes, ya hay tabernáculo, el campamento está organizado alrededor de la presencia de Dios y ahora Dios empieza a hablarle al resto del pueblo, no solo a sacerdotes o líderes, a todos, porque vivir cerca de la presencia de Dios implica aprender a vivir apartados, santos. Y Dios comienza con algo muy visible, la impureza externa. Personas con enfermedades de la piel, personas que tocaron un cadáver, deben salir temporalmente del campamento. Pero escucha bien, eso no significa rechazo, no significa que Dios los abandonó, no significa que dejaron de pertenecer. Es cuarentena, protección. La presencia de Dios estaba en medio del campamento y el mensaje era claro. La santidad importa. Después, Dios va más profundo. Ya no solo lo externo, ahora lo interno. Pecados contra otros, injusticias, daño real. Y Dios manda algo interesante. Confesión, arrepentimiento, restitución. No basta con decir lo siento. El daño debe ser reparado. Si la persona afectada ya murió o no tiene familia, la restitución va al sacerdote. Porque el pecado nunca es solo horizontal, siempre toca a Dios. Y entonces llegamos a una de las partes más tensas del texto, la sospecha de adulterio. Un tema incómodo, difícil. El adulterio, según Deuteronomio 22, tenía pena de muerte. Pero aquí no se trata de un caso probado, se trata de sospecha. Sin testigos, sin evidencia clara, solo la duda creciendo dentro del corazón humano. ¿Y qué hace Dios? Se ofrece a sí mismo como testigo, porque solo Él ve lo que nadie más puede ver, solo Él conoce la verdad completa. Este ritual extraño que hoy nos parece tan ajeno tenía un propósito profundo: evitar que el enojo humano se convierta en violencia, proteger a una mujer inocente de la ira de su esposo o de la comunidad. Y si era culpable, el juicio quedaba en manos de Dios, no del impulso humano. Eso ya rompe muchos esquemas. En el antiguo Medio Oriente, un esposo celoso podía matar a su esposa por sospecha, sin juicio, sin misericordia. Aquí Dios frena el caos humano. Dice: no tú, yo juzgo. Toma el control, protege a la posible inocente de la ira humana y a la culpable le da misericordia, no la pena de muerte inmediata como en Deuteronomio 22 para adulterio probado, sino una consecuencia que apunta a la ruptura del pacto, la esterilidad. Porque el adulterio rompe la capacidad de vida juntos. Es crudo, es tenso, no es bonito, pero grita algo profundo. Dios valora el matrimonio, su pureza, su exclusividad, y protege tanto al inocente como al culpable de la destrucción total. Psicológicamente eso es poderoso. Estudios modernos muestran que una de las experiencias más devastadoras para el ser humano es ser falsamente acusado. La sensación de no poder limpiar tu nombre, de que nadie crea tu versión. Y aquí Dios se coloca como el único juez verdadero. No la multitud, no la presión social, no el rumor, solo Él. Pero el texto también revela algo más: la fragilidad del corazón humano, los celos, la inseguridad, el miedo a ser traicionado. Y todos conocemos esa sensación, porque la sospecha no solo habla del otro, habla de nuestras propias heridas. Luego el capítulo cambia, como si Dios dijera: ahora veamos el otro extremo, no la impureza, sino una entrega voluntaria. El voto nazareo. Hombres y mujeres podían hacerlo, separarse para Dios durante un tiempo, sin vino, sin uvas, sin contacto con muerte, sin cortar el cabello, en una señal visible, una vida apartada. Lo interesante es que muchas reglas del nazareo eran incluso más estrictas que las del sacerdote, como diciendo: no necesitas ser líder religioso para vivir radicalmente para Dios. La santidad no es exclusiva, es una invitación. Piensa en Sansón, Samuel, Juan el Bautista, pero no todos eran de por vida. Muchos lo hacían por una temporada, un recordatorio tangible. Mi vida le pertenece a Dios. Y aquí aparece una ilustración histórica. En el mundo antiguo, los votos visibles funcionaban como identidad pública, como un uniforme espiritual, algo parecido a los monjes siglos después, o incluso a símbolos modernos que usamos para decir: esto representa quién soy. El nazareo caminaba por el campamento y sin hablar ya estaba predicando: soy apartado. Y después, el cierre.
una bendición, una de las más hermosas de toda la Escritura. Dios le dice a Moisés que se la enseñe a Aarón para que la pronuncie sobre el pueblo, como un juego santo de transmisión, una verdad pasando de labios en labios. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. No es solo poesía, es declaración de identidad. Dios quiere bendecir, quiere guardar, quiere dar paz. Y aquí todo se conecta. Impureza, sospecha, votos, bendición, un solo tema. Dios ve lo que nadie más puede ver y aún así decide acercarse. Cuando otros sospechan, Él conoce. Cuando tú mismo dudas de tu corazón, Él sabe la verdad completa. Cuando intentas demostrar valor, Él te recuerda que tu identidad no se gana, se recibe. Tal vez hoy vives con el peso de la mirada de otros. Quizás alguien interpreta mal tus motivos. O tal vez eres tú el que está atrapado en sospechas, incapaz de descansar. Y Dios susurra, deja el juicio en mis manos. Yo veo, yo sé, yo sostengo. No hay respuestas rápidas aquí, solo tensión. Solo silencio reverente, porque el Dios que juzga también bendice. El Dios que ve el pecado también levanta su rostro con gracia. Oremos. Señor, tú conoces lo que nadie ve, nuestros temores, nuestras heridas, nuestras dudas. Ayúdanos a descansar en tu mirada, no en la de la gente. Enséñanos a vivir apartados para ti y a recibir tu paz. Amén. ¿Y tú sigues intentando defenderte ante la mirada de otros o descansando en que Dios ya conoce la verdad? Te leo en los comentarios. Seguimos aquí, mañana seguimos caminando. Suscríbete. La respuesta: ¿qué pasa después de morir? Empieza aquí leyendo la Biblia y conociendo a Dios.